Bueno, muy buenos días a todos. Esta semana para nosotros es sumamente importante porque comienza a tratarse en la Cámara de Diputados la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Por supuesto que quiero destacar el compromiso de todo el gabinete y de los legisladores de La Libertad Avanza en el Congreso para la promulgación de esta ley tal cual fue concebida. Por supuesto estamos convencidos de que esta ley va a ser un punto de inflexión en la decadencia argentina, en estos 100 años que venimos arrastrando de malas decisiones y de una política que no estuvo a la altura de las circunstancias. Ya lo he dicho, no solo yo, sino prácticamente todos los funcionarios del gobierno, la herencia que hemos recibido, el déficit brutal que hemos recibido en las cuentas públicas en torno a 15 puntos del producto, la inflación, que veremos cuáles son los números oficiales de diciembre, como dice el presidente Javier Milei, primero los datos, pero entendemos que estará en torno al 30%, además la informalidad laboral, la pobreza, la indigencia y desde ya el aislamiento con el mundo, entre otros aspectos en materia comercial. Confiamos que este mes va a tener aprobación la ley de la Cámara Baja y bregamos porque claramente se pueda entender, los que todavía no lo entienden, que nos llama la atención como gente que ha dedicado toda su vida a la política, no termine de comprender la urgencia que hay y la gravedad que reviste la situación en la Argentina y que sigan todavía cuestionando algunos aspectos que la verdad que en este momento de la Argentina no tiene demasiado sentido hacerlo. Insisto, no hay plata, pero además tampoco hay tiempo. En cuanto al control de las empresas estatales, el presidente de la Nación le delegó a la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado la administración de las empresas del Estado. Esta estructura va a depender del jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse, por supuesto que buscando el saneamiento de las empresas y que efectivamente cada una de ellas opere de la manera más eficiente posible. Entendemos que las empresas públicas no pueden seguir perdiendo plata. Es de público conocimiento el déficit que las empresas tienen y lo perjudicial que esto representa a las arcas del Estado, siempre con la premisa de no permitir o no debemos permitir, y en esa línea está tomada esta decisión, que 47 millones de argentinos soporten el gasto en empresas que no son eficientes o que no tienen ningún sentido que sigan siendo parte de la estructura pública. Empresas con pérdidas en el sector privado no existen, en el Estado tampoco deberían existir. Les confirmo también, lo hemos hablado entiendo el viernes, desde el viernes hubo reuniones, incluso el fin de semana, entre los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional, del equipo económico, del Ministerio de Economía y del Banco Central. Hoy por la tarde se va a dar la reunión entre el Fondo Monetario Internacional, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por último, en el día de hoy, el presidente va a hacer efectiva su mudanza. A partir de hoy, la residencia del presidente de la Nación será la Quinta Presidencial de Olivos. Hasta aquí lo mío. Los escucho a quienes quieran hacerme alguna pregunta. Gracias. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. A todo lo que usted manifestó, sumado a la entrevista que dio ayer el presidente Milei, en especial la frase "no vamos a negociar nada sustancial de la ley conocida como Ómnibus", que usted después le dio retweet, la consulta está puesta en este contexto. Un escenario es el que dio usted, que se apruebe en el Congreso, la otra es que no se apruebe en el Congreso. Son las dos situaciones que hoy en día están en discusión. La pregunta es si no se puede negociar o poco se puede negociar y se termina rechazando en el Congreso, efectivamente el gobierno va a terminar aplicando esas medidas de la ley Ómnibus con un DNU, es decir, se podría venir
más medidas con DNU si el Congreso lo rechaza, atado a la importancia que le da el gobierno, y negociaciones como la que tuvo el subsecretario de Trabajo, el Horacio Pitró. ¿Tiene que ver justamente su desvinculación con negociar con los sindicatos y que esto no le gustó al gobierno? Gracias. Primero que el gobierno no descarta absolutamente nada. El contenido o gran parte del contenido de la ley no puede tomar la vía de DNU por una cuestión de ley. Por lo tanto, no tengo nada para contestarte a eso, más que se van a tomar todas las medidas que el presidente crea conveniente, llegado el hipotético caso, que para nosotros no es un escenario posible. Simplemente trabajar sobre una hipótesis tuya. No descartamos hacer absolutamente nada, pero dentro de un plano hipotético que para nosotros no es válido. Nosotros creemos, de hecho lo he dicho en reiteradas oportunidades y lo dije hoy, nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las sugerencias y estamos abiertos a que todo el que pueda aportar a que la ley mejore en términos de libertad, que es el objetivo de la ley, será escuchado y será analizado. No se negocia el contenido de la ley y no va a haber modificaciones en la ley de ninguna índole, te reitero, excepto que esa sugerencia venga acompañada de una mejora de la ley. La ley no se negocia, los puntos de la ley no se negocian, en tal caso se mejoran, pero no se negocian. Nunca fue subsecretario de Trabajo, digamos, era parte del equipo de trabajo y bueno, la decisión en tal caso del secretario ha sido otra, pero también se hizo demasiada historia sobre el tema, me parece que no lo ameritaba. Hola, Manuel Juan Pablo Peralta para FM Concierto. Con respecto a lo que decía recién, no hay plata, pero tampoco tiempo con el tratamiento de la ley Bases. ¿Cómo está para escuchar una voz oficial que diga el tema del requerimiento que hacen bloques opositores con respecto a la presencia de ministros? ¿Cómo está ese tema? Si es verdad que el gobierno rechaza de plano que vayan los ministros o hagan algún tipo de presentación virtual o vayan subsecretarios, concretamente, ¿cómo sería el tema? Te agradezco la pregunta, Pablo, porque de hecho hubo mucho, en la prensa hubo mucha noticia inexacta, digamos, con respecto a que los ministros no iban a dar explicaciones o que no iban a participar de la explicación de la ley. No, los ministros van precisamente a dar, cada ministro, por supuesto, en su área desde ya y lo que haga falta, los ministros van a explicarlo en el Congreso, sí, por supuesto. Gracias por la pregunta, porque la verdad que fue una noticia del fin de semana que los ministros no iban a dar explicaciones, sino lejos de eso. Buen día, vocero. Fernando Ramírez, de la agencia de noticias Telam. Usted en su informe al principio dijo que la inflación va a estar en torno del 30%. Ayer el presidente Javier Milei dijo que había una dinámica inflacionaria que iba a oscilar entre el 45%, con lo cual si da el 30% sería un numerazo. ¿Qué otro tipo de medidas va a tomar el gobierno? ¿Qué menú de opciones tiene para tratar de seguir bajando la inflación? Buen día, gracias. Aprovecho para hacer para efectivamente refrendar lo que acabas de decir en voz del presidente. La dinámica inflacionaria diaria de diciembre indicaba una inflación diaria del 1,2%. Cuando eso uno lo proyectaba para todo el mes, efectivamente la inflación estaba en torno al casi el 46%. Entonces lo que plantea el presidente es que a pesar de esa dinámica se logró, veremos el número final porque primero los datos, el número de diciembre todavía el número oficial no lo conocemos, pero entendemos que estuvo bastante por debajo de ese número que al principio de diciembre uno esperaba y uno veía que se estaba proyectando. Lo cual significa que se bajó 1/3 la expectativa de inflación. En una situación crítica y en un número que es inaceptable, ¿no? Porque esto también hay que entenderlo. Un número de inflación, la inflación es dañina en cualquier nivel. Lo fue siempre, hace 21 años que sufrimos inflación en la Argentina en esta nueva etapa después de la ley de convertibilidad y cualquier número inflacionario es desastroso y es una catástrofe. Lo que dijo el presidente ayer en una entrevista radial es efectivamente que de una dinámica que nos iba a llevar
a un 45-46% mensual de inflación, si ese número está en torno al 30%, dentro de la catástrofe es una mejor noticia que si hubiese sido del 45%. Nosotros, la madre de todas las batallas está puesta en las cuentas públicas. Entendemos que con cuentas equilibradas no hay emisión ni de deuda ni de pesos con la maquinita de hacer billetes. La decisión es que la máquina de hacer billetes no funcione nunca más en la República Argentina, entendiendo que fue uno de los grandes, de las grandes armas que tuvo la mala política para hacer política, valga la redundancia, y que nos han desembocado en este desastre monetario que está impactando, no de ahora, ¿no? Ahora es mucho más brutal, pero que venía impactando desde hace mucho tiempo en los bolsillos de los argentinos. Así que esas batallas están dándose y entiendo que camino al éxito en los próximos meses. Por supuesto que la dinámica de la política monetaria hace que uno no pueda ver los resultados inmediatamente, pero estamos haciendo todo lo posible porque las cuentas sigan equilibradas, porque la máquina de hacer billetes no funcione nunca más en la República Argentina y porque efectivamente el problema de la inflación en algún momento sea un problema del pasado en la República Argentina. Buen día, Manuel. Manuela Tobías, Ahí te escucho. Bloomberg. ¿Cómo te va? Todo bien. Dos preguntas acerca de las reuniones con el fondo que mencionaste al principio. La primera, se está hablando están negociando un nuevo acuerdo más allá de la séptima revisión del programa actual. Y la segunda, se están pidiendo fondos frescos más allá de los vencimientos. Las respuestas a tus dos preguntas son no. Me extiendo un poco más. En relación a la primera, lo único que hoy se está buscando es intentar reflotar el acuerdo caído en virtud del incumplimiento sistemático de metas que hemos tenido que ha tenido el país con el organismo. Entendiendo también que todo lo que estamos haciendo está en línea con que con creces van a ser satisfechas esas metas o esas nuevas metas que se impongan, porque el plan que estamos llevando adelante es de un orden en las cuentas y en varios aspectos de la economía argentina que no debería haber ningún tipo de inconveniente como para que el acuerdo no se reflote, y los esfuerzos están puestos en eso. Por eso es que efectivamente esta visita del Fondo Monetario se inició y los primeros días fueron realizadas por los equipos técnicos. Y en el día de hoy, parte de tu pregunta te la responderé mañana en tal caso, ¿no? Cuando hoy finalice las reuniones con el jefe de gabinete Nicolás Pose y con el ministro de Economía Luis Caputo. Fondos frescos en principio no está dentro de lo que va a ocurrir hoy a la tarde. Estoy haciendo, y no lo suelo hacer, futurología. Mañana también te daré detalles adicionales, sea yo o sea el propio Ministerio de Economía que en su informe de lo que ocurrió efectivamente cuente qué es lo que pasó hoy a la tarde. Pero ya te digo, no puedo hacer futurología. Última pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Buen día, Nicolás Eben de Unife. Retomando la pregunta del colega de que la oposición está pidiendo la presencialidad de los ministros, ¿hay un listado? Porque se pedía la presencia de Sandra Petovelo, de Nicolás Pose, de Luis Caputo. Mucho se habla de la presencialidad o no de Federico Sturzenegger, gran armador de este tratado de la ley, y hay una incertidumbre. Y por otro lado, perdón que le agrego una más, en cuestiones de operatividad, de que ya se mudó el presidente Javier Milei, ¿cómo va a ser la realización de la reunión de gabinete? ¿Cómo va a ser las conferencias de prensa con usted? Gracias. En principio, arranco por el final. Las reuniones de gabinete, por supuesto que esto es dinámico, ¿no? Pero esta semana van a seguir siendo en la Casa Rosada, en el mismo horario y, jueves y viernes, ¿no? Martes y jueves, que son los días habituales desde hace algunas semanas en las que se realizan las reuniones de gabinete. Y aquí en La Rosada. En principio ese va a ser el esquema. Mis conferencias vienen siendo a las 11 de la mañana puntual todos los días. Ya te digo, dentro de la dinámica que puede tener y de los cambios que pueda haber, en principio va a continuar también en el mismo horario y con la misma
y con la misma frecuencia. Y en relación a los ministros, bueno, eso será una cuestión de optimizar tiempos y recursos y lo que más utilidad tenga para los diputados y los senadores. Digo, eso se irá viendo. Entiendo que todos los ministros tienen intenciones de ir a explicar, repito, la parte de la ley donde cada uno se vea involucrado, ¿no? Por eso es que muchos ministros van efectivamente a ir a comentar lo que, o dentro de la ley y dentro de sus carteras, lo que más tal vez problemas de interpretación o que necesita alguna aclaración adicional tenga. Así que, pero bueno, eso habrá seguramente alguna agenda que le iremos comunicando a medida que se vaya confirmando en el corto plazo, porque por supuesto, sí, perdóname, me dejas terminar de contestarle. Así que bueno, nada, veremos efectivamente. Me desconcentraste. Igual te perdono porque te quiero, pero me desconcentraste. Pero bueno, en los próximos días se irá conociendo públicamente cuál es la agenda de los ministros en sus visitas por... De hecho, hay una nota que Rodrigo de Loredo salió a decir de que Federico Sturzenegger, como gran armador del DNU de esta ley, debería hacerse presente en el Congreso. Bueno, es probable y es... ¿Hay confirmación? No hay confirmación de absolutamente nada, por eso te estoy diciendo que la confirmación es que no es lo que muchos medios transmitieron, que los ministros no iban a dar ningún tipo de explicación, de declaración, ni de visita al Congreso. Eso es falso. Los ministros efectivamente están dispuestos a, cada uno en su cartera, a ir a dar explicaciones, y si es necesario que el senador Sturzenegger lo haga, también lo hará. Pero se van a buscar, ya te digo, en este acotado tiempo que se tiene, ser lo más eficiente posible. Gracias.